Vamos con la segunda clase de este primer módulo y vamos a analizar de qué hablamos cuando hablamos de aspect, cómo aplicarlo en nuestra práctica de guardia cotidiana y cuáles pueden ser las probables causas de isquemia de estas áreas de isquemia o infarto que estamos viendo en la tomografía o en la resonancia o en el estudio de imágenes que realicemos. Entonces, ahora sí vamos a profundizar un poco más en el protocolo de stroke, que dijimos lo vamos a hacer durante las primeras 6 horas luego de iniciados los síntomas o en pacientes que se despiertan con síntomas, entonces no sabemos la duración del episodio, ¿sí? Ya habíamos mencionado, yo te cuento, en mi hospital, tomografía sin contraste y angiotomografía de vasos intra y extracraneanos es nuestro protocolo institucional. Puedes adoptarlo así como está o generar un nuevo protocolo que te sirva mucho más. Dijimos que, esto es un pequeño repasito, ver que el paciente no tenga sangrados intracraneanos, ver que el paciente no tenga ninguna lesión ocupante de espacio, a saber, tumores intra o extraaxiales, e identificar si podemos ver algún signo temprano de isquemia cerebral, ¿sí? Entonces, puntualmente, cuando hablamos de la identificación de signos tempranos de isquemia en tomografía, ahí es donde aplicamos el ASPECTS, que son las siglas para el Alberta Stroke Program Early CT Score. Es un score que nosotros utilizamos para valorar la probabilidad de que nuestro paciente tenga una buena recuperación luego del tratamiento y un mejor pronóstico luego de este episodio. Entonces, ¿qué evaluamos con ASPECTS? La densidad cerebral del territorio irrigado por la arteria cerebral media. ASPECTS originalmente nace para evaluar infartos puntualmente de la arteria cerebral media y por ende vas a ver que lo que evaluamos son precisamente todos los territorios que reciben irrigación de esa arteria. Vamos a dividir ese sector en 10 regiones anatómicas y el paciente va a tener una puntuación. Un ASPECTS 10 es un paciente que está perfecto, que toda su densidad cerebral está conservada. Un paciente con un ASPECTS 0 es que todas las regiones irrigadas por la arteria cerebral media están alteradas en su densidad, ¿sí? Es lo más frecuente que nosotros encontremos, sobre todo en estadios hiperagudos o en pacientes que tienen sospecha de AIT, que encontremos un paciente con un ASPECTS 10, o sea, que no identifiquemos lesiones tempranas de isquemia, ¿sí? Y es bastante raro que un paciente tenga todo el territorio de la arteria cerebral media comprometido. Acuérdate que cuando vemos eso hablamos de un ACV maligno, ¿sí? Puede pasar, hay que estar preparados. En general, obviamente, estos casos son los más fáciles de diagnosticar porque al tener una alteración de la densidad tan extensa, obviamente es mucho más fácil verla, identificar. ¿Cuáles van a ser las 10 regiones de este territorio irrigado por la arteria cerebral media? Y fíjate que acá tenemos un corte a nivel de los ganglios de la base y un corte supraganglionar a nivel de la corona radiada, ¿sí? Entonces, el nivel supraganglionar va a ser cortical, es el M4, M5 y M6. Acordate que esto solamente estamos evaluando el territorio irrigado por la arteria cerebral media y en el nivel ganglionar más abajo vamos a tener 7 regiones, ¿sí? Entonces, siguiendo en la región córtico-subcortical tenemos M1, M2, M3. Tendría que haber arrancado al revés, pero bueno, siempre así contra yo. Entonces, M1, M2, M3, M4, M5, M6, córtico-subcortical, ¿sí? Y tenemos regiones más centrales, que son las más centrales de todas, la cabeza del caudado, la cápsula interna y el núcleo lenticular. Esto acá siempre forzamos la ventana y acordate, súper útil comparativo con la densidad del contralateral, ¿no? Y tenemos como un sanguchito entre las 3 regiones córtico-subcorticales y las 3 regiones profundas a la ínsula, ¿sí? Entonces, fíjate que si sumamos tenemos 3, 4, 7, 10, ¿sí? Cada sector de estos que nosotros veamos con alteración de la densidad, con borramiento de la relación córtico-subcortical, con alteración en la densidad de los núcleos de la base, de la cápsula interna, de la ínsula, vamos a restar un punto, ¿sí? Así arrancamos todo bien en 10 y terminamos todo mal en 0. Y en general nuestros pacientes se van a mover dentro del espectro de esta escala, ¿no? 10 máximo, 0 mínimo y el punto de corte, el número clave, es el número 7, ¿sí? Y acá viene por qué nosotros evaluamos, por qué nosotros le hacemos este score al paciente con ACV hiperagudo, porque una puntuación superior o igual a 7 tiene
el paciente hace que el paciente tenga una alta probabilidad de recuperación funcional y un bajo riesgo de transformación hemorrágica. Y obviamente lo opuesto, ¿no? Una puntuación menor a 7 hace que tenga baja probabilidad de recuperación funcional y alto riesgo de transformación hemorrágica, ¿sí? Entonces, más de 3 de estos 10 sectores comprometidos nos hablan de un peor pronóstico, ¿sí? El riesgo de transformación hemorrágica, esto es trombolítica, ahí lo vamos a corregir, o trombectomía, es mayor si la puntuación es igual o menor a 7. Y una puntuación de 0, como decíamos, todo el territorio de la arteria cerebral media está afectado, esto es un infarto maligno y como te podrás imaginar tiene una elevada morbimortalidad, puntualmente por la posibilidad de herniación encefálica. Acordate que todo este parénquima isquémico empieza a desarrollar edema citotóxico, ¿sí? Al ser un territorio tan grande el que está isquémico, empezar a generar edema, el cráneo es un espacio cerrado y ese aumento del volumen del parénquima cerebral promueve la formación de hernias intracraneanas que la vamos a ver en alguno de los módulos siguientes. ¿Cómo lo evaluamos? Siempre acordate este ventaneo furioso que vos puedas ver perfectamente, se va a ver muy granulado, o sea, aparece una imagen, una ventana que no es muy amigable, pero lo que nosotros estamos buscando es precisamente esto, ¿sí? Ver perfectamente la diferenciación entre lo que es sustancia blanca y lo que es sustancia gris, ¿sí? Esta es nuestra paciente anterior y lo que vamos a ver, vamos a tratar de identificar son los sectores que están isquémicos, ¿sí? Por ejemplo, yo a esta paciente le hubiera dado un aspect de 9. ¿Sí? Porque solamente me parece que la región insular está afectada. Hay que recorrerlo, sí, puede ser que M5 más superior también esté afectada, entonces puede tener un aspect entre 9 y 8, ¿sí? Pero es una paciente con un aspect mayor a 7 que tiene buen pronóstico de recuperación luego de este ACV. Existe el aspect modificado para la circulación posterior. La realidad solo te lo menciono porque seguramente lo vas a leer en los libros. No se aplica tanto en la práctica cotidiana. Y aquí lo que vamos a hacer es dividir en 5 regiones, ¿sí? La región occipital, la región talámica, el mesencéfalo, el puente y los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Si están afectados tanto el mesencéfalo como el puente o la protuberancia, con el nombre que vos lo conozcas, vamos a restar 2 puntos, ¿sí? Y el número mágico aquí es 8. Si yo tengo una puntuación por debajo de 8 en este aspect modificado para la circulación posterior, el paciente va a tener un peor pronóstico y una posibilidad de mala respuesta al tratamiento y una posibilidad aumentada de transformación hemorrágica del territorio isquémico, ¿sí? Entonces decíamos, evaluamos evolución, esto lo vimos en la clase pasada, y también evaluamos localización, y la localización, no siempre, pero muchas veces puede estar relacionado con la causa que generó, que desarrolló la isquemia, ¿sí? Entonces, muy importante que nosotros veamos dónde es que están localizados estos sectores de isquemia porque pueden ayudar a hacer el diagnóstico de la etiología. ¿Cuáles son las causas principales de accidente cerebrovascular, de isquemia cerebral? 2. Embolismos o trombosis in situ, ¿sí? La formación de un coágulo dentro de la arteria que está irrigando directamente ese parénquima cerebral. Por lejos, el embolismo es mucho más frecuente y tiene múltiples causas, ¿sí? Lo más frecuente es que se liberen émbolos desde la circulación carotidia, desde las arterias carotidias. Pueden liberarse émbolos cardíacos o aórticos, obviamente depende mucho de, como te decía antes, los antecedentes del paciente van a ser claves, y puede producirse, como también hablábamos, una trombosis in situ que genere grandes áreas de isquemia cerebral en casos de pacientes con aterosclerosis o incluso de disección vascular, que ahora también vamos a ver. A veces es claro y otras hay que hacer de detective y empezar a analizar en detalle qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Fíjate, este paciente le hicimos una reso, vemos restricción de la difusión puntiforme en la sustancia blanca subcortical, en la región córtico-subcortical, sí, hay que recorrerlo. Esto es una difusión positiva, hay restricción de la difusión. Fíjate cómo lo corroboramos con la caída en el mapa de ADC. Fíjate que acá podemos ver incipientes cambios de intensidad de señal, sobre todo en FLAIR, sí, no tanto en T2.
Y cuando empezamos a analizar estas áreas puntiformes córtico-subcorticales, tratamos de pensar, bueno, ¿qué puede haberle pasado a este paciente? Y fíjate que algo muy llamativo es que todas las lesiones isquémicas son puntiformes, son córtico-subcorticales, pero están del lado derecho, ¿sí? No tenemos lesiones isquémicas del lado izquierdo, y estas áreas de isquemia están todas en el sector de irrigación vascular de la arteria cerebral media. Y fíjate en los cortes más inferiores de la secuencia T1 de este paciente a nivel de la base del cráneo. Si miramos con detalle, quizás ya lo podés identificar. Muchas veces, acordate, comparativo con el contralateral, estamos buscando patología del lado derecho y quizás ya lo pudiste ver. Esto es la arteria carótida interna del lado izquierdo y esto es la arteria carótida interna del lado derecho. Y no sé si podés ver acá este flap intimal que divide a la luz carotidia. Fíjate que acá en este sector se puede ver muy bien la intensidad de señal conservada en la arteria carótida interna del lado izquierdo. Sin embargo, en la del lado derecho tenemos esta alteración de señal con este doble lumen vascular. Esto es un hallazgo característico de disección carotidia, ¿sí? Que altamente probable que haya liberado émbolos o generado hipoperfusión puntiforme en los sectores más sensibles, que son los córticos subcorticales de la región frontal derecha, ¿sí? Entonces podemos identificar la evolución, la localización, y en relación con la localización podemos tratar de reconocer la causa que dio origen a esta isquemia. Entonces dijimos, causas más frecuentes de accidente cerebrovascular, émbolos, trombosis, menos frecuente, hipoperfusión, y aquí es donde vamos a ver las lesiones en los territorios de irrigación limítrofe, en ese parénquima en donde hay una irrigación compartida. Cuando existe hipoperfusión por cualquier causa, esos son los territorios que pueden sufrir isquemia, ¿sí? Porque son los que están más alejados de la circulación, ¿sí? De la arteria que les está llevando sangre arterial. La presencia de infartos lacunares, ¿sí? Este es un poco más grande que lacunar, pero bueno, es el ejemplo que encontré, ¿sí? Áreas de isquemias focales. Ambos pueden producirse también por embolismo, ¿sí? En este caso puede haber una trombosis in situ de un vaso más distal, o puede liberarse un émbolo, como dijimos, carotidio, cardíaco, aórtico. No es que la localización, la ubicación va a ser patognomónica de una entidad, muchas veces se superponen, pero sí nos ayudan como a pensar en los principales diagnósticos diferenciales. Y después tenemos el infarto venoso, que sí es bastante particular en cuanto a su ubicación y a su morfología, así que lo vamos a analizar en detalle, ¿sí? Este es un ejemplo de un accidente cerebrovascular en territorio limítrofe, ¿sí? Fíjate que aquí, justo en este punto, vemos una hiperintensidad de señal córtico-subcortical, restringe en difusión, se ve hiper en T2, se ve hiper en FLAIR, y este es el territorio limítrofe precisamente de la irrigación, del territorio de irrigación de la arteria cerebral media y del territorio irrigado por la arteria cerebral posterior, ¿sí? Entonces, cuando vemos estos infartos en los sitios limítrofes, uno de los elementos que tenemos que pensar es si el paciente tuvo alguna hipoperfusión abrupta generalizada que pueda haber llevado a la isquemia de ese territorio, ¿sí? Fíjate acá nuevamente, este isquemia en territorio limítrofe, puede ser limítrofe entre anterior y media, entre media y posterior, así que hay que ir a buscarlos, y cuando veas puntualmente esta localización, émbolos son una posible causa, pero también pensá en hipoperfusión, ¿sí? Y en este caso, fíjate que este paciente tenía una placa carotidia que no generaba una estenosis severa, ni siquiera una estenosis moderada, pero tenía esta placa carotidia irregular que puede generar la liberación de émbolos y generar isquemia en estos territorios limítrofes, ¿sí? Otra causa, fíjate cómo el análisis de la tomografía, de la resonancia, te puede ayudar mucho, y complementado con la angiotomografía o la angioresonancia, incluso podemos identificar la causa de isquemia, ¿sí? Esta es una paciente femenina, 26 años, 20 días de cefalea, consulta a la guardia, único antecedente de relevancia, consumo de anticonceptivos orales, ¿sí? Esta es la ventana habitual, obviamente siempre, acordate, queremos forzarla, ¿sí? Para ver mejor la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Sin embargo, ya aquí, en este territorio, que podríamos decir temporo-occipital, vemos esta área focal con
alteración de la densidad, ¿sí? Una hipodensidad, que esto afecta más bien a la sustancia blanca subcortical, ¿sí? Fíjense como la corteza, la cortical cerebral de esta región anatómica, en donde vemos la alteración de la densidad, tiene una densidad conservada, sin embargo, en la sustancia blanca uno ve estos cambios que son, la verdad que bastante similares a ese edema en dedo de guante que se ve con el edema vasogénico, ¿sí? Ya la clínica, la edad, los antecedentes empiezan a condicionar un poco nuestro pensamiento, encontramos estos cambios, le hacemos a la paciente una resonancia y nos encontramos con esto a nivel de la base del cráneo. Y esto hay que mirarlo con mucho detenimiento, ¿sí? Fíjate que estamos acá viendo un corte bajo en secuencia T2, un corte bajo de Flair, y tenemos esta hiperintensidad de señal del seno transverso y de la vena yugular interna, justo ahí a nivel del foramen, en donde pasa del cuello hacia la base del cráneo o viceversa. Esta asimetría en la intensidad de señal, esta hiperintensidad en T2 y en Flair, nos habla de la posible causa de esa alteración en la densidad que veíamos en el parénquima cerebral. Y fíjate cómo le hacemos en este caso una angioresonancia venosa y vemos una alteración en la señal del seno transverso del lado izquierdo, ¿sí? Fíjate acá, esto sería el crudo de la angioresonancia. Esto es sin contraste. Depende del resonador que usen y las secuencias que usen, pueden hacer angioresonancia con gadolinio o sin gadolinio. En la venosa lo que se recomienda es la utilización de gadolinio, pero bueno, nuevamente va a depender mucho de las características de tu paciente. En este caso se hizo sin contraste, pero fíjate que fue muy diagnóstico porque acá podemos ver la intensidad de señal conservada del seno sagital superior, del seno transverso contralateral, del lado derecho y la alteración en la intensidad de señal del seno transverso y de la vena yugular interna del lado izquierdo, todo esto compatible con trombosis, ¿sí? Esa alteración en la intensidad de señal que estábamos viendo es un infarto venoso del parénquima cerebral, ¿sí? Frecuentemente lo más habitual es que sea secundario a trombosis venosa cerebral, se produce por congestión de la circulación venosa. Aquí lo que ocurre es que el parénquima cerebral entra en isquemia, no porque no haya suministro arterial, sino porque la sangre se queda estancada, no puede salir, no circula, entonces la ausencia de oxígeno en ese territorio es lo que desarrolla la isquemia, ¿sí? Mayor riesgo de sangrado por el aumento de la presión sanguínea dentro de los capilares de territorio isquémico, así que es frecuente, no siempre lo vamos a ver, pero es más frecuente que haya transformación hemorrágica en los infartos venosos que en los infartos arteriales, ¿sí? Importante tener en cuenta. Obviamente la angiotomografía va a ser clave en todos estos pacientes, como ya viste, vamos a evaluar no solo los vasos intracranianos, sino también los vasos del cuello, y muchas veces va a ser normal, pero muchas veces nos va a indicar la etiología de ese infarto. Angiotomografía la vamos a analizar en detalle en el taller de este módulo, así que ya vamos a pasar con las ideas claves para nuestra práctica. Utilizar ASPECT en ACV hiperagudo para valorar la utilidad del tratamiento y predecir cómo va a evolucionar ese paciente. En muchos casos la localización del infarto nos hablará de la causa subyacente, pero existe mucha superposición entre las distintas etiologías, así que datos clínicos y antecedentes sumados a la localización de las áreas de infarto van a ser muy importantes. Y la angiotomografía de vasos intra y extracraneanos es una parte importante de la evaluación de estos pacientes y eso lo vamos a ver en detalle en el taller de análisis de casos. Nuevamente, gracias por llegar hasta acá y te veo en la próxima clase.